El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados, muy buenas tardes. Bienvenidos al estudio bíblico de hoy. El tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado La gracia quitó el velo de Moisés. Y vamos a ir en nuestras Biblias a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y oramos para que tú ilumines y abras los ojos de nuestro entendimiento, y que tú permitas a mis hermanos poder juntamente conmigo entender tu palabra maravillosa y el logro maravilloso de la gracia y el triunfo de la gracia sobre el ministerio de la ley. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La lectura que hemos tenido es 2 de Corintios 3, del 11 al 17. En Juan, capítulo 1, el versículo 17, encontramos el inicio de esta meditación, donde la palabra de Dios dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Encontramos en este texto representados dos pactos y dos personajes: Moisés y Jesucristo. Repito el texto que dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Moisés fue el mediador de la ley y Jesucristo fue el mediador de la gracia y la verdad. Podríamos entonces, sin lugar a dudas, determinar que el último profeta de la ley fue Jesús. Porque Romanos capítulo 10, el versículo 4, dice que el fin de la ley es Cristo. Mateo 5, 17 dice que Cristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Así, mis amados, todos los judíos se guiaban desde Moisés hasta Jesús por las tablas de piedra de la ley. Pero todos los creyentes en Cristo hoy debemos guiarnos por las tablas de carne del corazón, porque el que escribe la palabra en el corazón es el Espíritu del Dios vivo. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6, que las tablas de piedra era letra muerta. Esa letra de la ley solo le hacía exigencias a los hombres desde Moisés hasta Juan.
y nunca pudo darles vida. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, el versículo 21, que si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Así que tenemos que tener claro, amados, que la ley mataba al hombre desde Moisés hasta Jesús. Romanos 7:9 dice que, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es la reflexión que el apóstol Pablo hace acerca de sí mismo y de cómo el conocimiento de la ley lo llevó a la conclusión de que estaba espiritualmente muerto. Pablo dice en 2 de Corintios 3:6 que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Y agrega, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Así, mis amados, la gente desde Moisés hasta Jesús vivió bajo un pacto de letra muerta. Ese pacto fue con gloria, pero esa gloria solo resplandeció en el rostro de Moisés, como dice el libro de Éxodo, en el capítulo 34, lo siguiente. Éxodo 34, verso 29, dice lo siguiente. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y en el versículo 35 dice, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Esa gloria del Sinaí en Moisés era temporal. Y por ende, ese resplandor del rostro de Moisés se fue desvaneciendo con el paso del tiempo. Sin embargo, la Escritura dice que la gloria de Dios se manifestó en la faz de Cristo, lo que implica que Cristo es la gloria del ministerio del Espíritu de justificación, que indudablemente es superior en gloria del ministerio de condenación y de muerte del antiguo pacto dado por Moisés. El ministerio del nuevo pacto de la gracia es un pacto del Espíritu, es un pacto que vivifica, que nos pone a reinar en vida. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que el ministerio del nuevo pacto solo posee la gloria de Cristo, y el propósito de este pacto es llevar hijos a la gloria, como dice el libro de los Hebreos en el capítulo 2, versículo 10, donde la Escritura dice lo siguiente: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, es decir, a nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Estar en Cristo es entrar en el nuevo pacto, y el que está en este nuevo pacto está en gracia, y en gracia ya no hay un cambio de pacto, o pasamos de un cambio de pacto, de un pacto de condenación para muerte a justificación para vida eterna.
de una gloria temporal a una gloria eterna. En el antiguo pacto, Moisés, mientras hablaba al pueblo, como lo hemos visto en la escritura, mantenía su rostro descubierto y se veía glorificado, se veía resplandeciente. Pero leímos que cuando él terminaba, tenía que ocultar su rostro con un velo, para que el pueblo no viera el fin de su ministerio de ley, que había de ser abolido, que se desvanecía. En el nuevo pacto, mis amados, Pablo no tenía velo y podía hablar francamente del ministerio del nuevo pacto, sin disimular y sin ocultar su rostro. ¿Qué es en el antiguo pacto lo que habría de ser abolido? Es el antiguo pacto de la ley. Es la letra muerta. Es Moisés. Pero en el nuevo pacto, Pablo no tenía velo y podía hablar entonces francamente. No tenía que disimular, no tenía que ocultarse. Pues dice 2 de Corintios capítulo 3, el versículo 14, lo siguiente: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El velo de Moisés, mis amados, es el embotamiento de los creyentes judaizantes. ¿Qué es un creyente judaizante? Es uno que lee el antiguo pacto, que lee a Moisés, que predica a Moisés y que pone su confianza en la ley. Un embotamiento es una ceguera espiritual. Cuando Cristo vino, los israelitas no vieron en él el fin de la ley. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque su entendimiento acerca de Cristo estaba embotado. La verdad es que los judíos fueron endurecidos por Dios para no ver en Cristo el fin de la ley. Y eso es algo que es doloroso, pero que tenemos que tener perfectamente claro. Romanos capítulo 11, el versículo 7, dice: que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y en Romanos 11, 25 el apóstol dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El Israel de hoy, el natural, está endurecido en parte, pues aún de muchos de ellos Dios quita el velo de Moisés, se convierten a Cristo y entran en el nuevo pacto de la gracia. Pero algo que tú y yo tenemos que entender es que el único que puede quitar el velo de Moisés, sea de un judío o sea de un gentil que todavía hasta hoy lee el antiguo pacto, que basa su vida cristiana o espiritual en el antiguo pacto, es Cristo. El velo, mis amados, es ceguera espiritual. Es falta de revelación. Hoy en día son muchos los líderes y los creyentes que todavía tienen el velo de Moisés en su corazón, sobre su entendimiento. Son ciegos espirituales que no han visto que por Cristo el velo fue quitado con su muerte en la cruz del Calvario. ¿Por qué muchos todavía tienen el velo de Moisés? Porque todavía están pegados del antiguo pacto. Leen a Moisés. El Pentateuco
se solía leer en las sinagogas, pero en la actualidad, lamentablemente, en muchas congregaciones locales, muchos ministros siguen leyendo a Moisés. Cuando un pastor le lee a Moisés a la iglesia, lo mete en Moisés, lo ambientaliza en la ley, y por ende, lo que lleva a su congregación es el ministerio de condenación y de muerte. Lo que nosotros hoy tenemos que hacer, y es el consejo del Espíritu Santo para ti, mi hermano y mi hermana amada, es dejar a Moisés para poder vivir a Cristo en la realidad, para poder estar en el nuevo pacto, en la gracia y la vida abundante que Cristo vino a traernos con su muerte y con su resurrección. Cuando un creyente nuevo testamentario lee a Moisés, sigue a Moisés, claramente entendemos que todavía no se ha convertido al Señor. ¿Por qué? Porque su corazón todavía está en la ley. Su entendimiento conserva aún el velo de Moisés. Pero cuando Dios le alumbre el entendimiento, su corazón se volverá a Cristo y el velo será quitado. Volver al Señor es quitar el velo de Moisés. El velo de Moisés es esclavitud de las obras de la ley. Por eso el apóstol Pablo dijo en el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está Moisés, hay esclavitud, hay temor, hay miedo. Pero donde está el Señor, está el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, dice la Escritura. ¿Dónde? Libertad en el entendimiento, libertad en el corazón y claridad en la comprensión de las verdades de Dios en nuestra mente. El Espíritu del Señor nos libera de la letra de la ley. Nos saca de debajo de ese velo de Moisés. En Gálatas capítulo 2, el versículo 4, por favor, todo esto hay que leerlo, dice: y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. No lo digo yo, lo deja entender la palabra claramente, que aquel que predica a Moisés, que vive a Moisés, que está bajo la ley, es un hermano falso. ¿Qué tenemos los que estamos verdaderamente convertidos al Señor? Tenemos libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de la esclavitud. Por eso llama falsos hermanos a todos los que tratan de judaizar en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es judaizar? Es reducir a esclavitud. Es volver a colocar a los hermanos bajo los rudimentos de la ley. Es colocar a los hermanos bajo la maldición de la ley. Y allí no puede haber libertad. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1, lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es una advertencia para ti y para mí a que nos cuidemos de los falsos hermanos, de los líderes y predicadores de Moisés, que solo entran a la iglesia de la gracia para espiar la libertad de los santos y para tratar de reducirlos a esclavitud, bajo normas, bajo leyes, bajo conceptos de maldición, de los cuales Cristo ya nos libertó.
y ya nos rescató. ¿Qué pretenden esos falsos hermanos? Pretenden ponernos de nuevo el velo de Moisés. En Gálatas 2:5 Pablo dijo: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Y es que, amados, la actitud de uno que disfruta a Cristo, que tiene la libertad del Espíritu del Señor, es no someterse de nuevo a esos pobres y débiles rudimentos de la ley, para que la verdad del evangelio permanezca firme, para que tú y yo podamos conservarnos firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres del antiguo pacto, del pacto de la ley de Moisés, del pacto de la letra muerta. Los que estamos en gracia somos diferentes a los creyentes judaizantes. Ellos tienen el velo puesto sobre sus mentes y corazones. Pero nosotros, los ministros del nuevo pacto, no tenemos ningún velo. Vemos a Cristo y a Dios a cara descubierta como en un espejo, que es su evangelio glorioso de la gracia maravillosa que estamos predicando y que nos ha sido enseñado por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Miramos y reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Y así, sin velos, vamos siendo transformados de gloria en su misma imagen. Si nuestra cara o entendimiento está descubierto, significa que nuestro corazón se ha convertido al Señor. El velo se nos ha quitado y el Espíritu del Señor nos ha librado de la esclavitud, del velo de Moisés, de la ley, del antiguo pacto, de la letra muerta, que no pudo vivificar a nadie, como lo ha hecho Cristo, con su evangelio de gracia maravilloso por medio del Espíritu vivificante. La verdadera conversión al Señor consiste en ser librados de la esclavitud, del velo y de la ley y del temor a perdernos. Pablo, después de hablarle a los corintios del ministerio del nuevo pacto, habló de los ministros del nuevo pacto. ¿Qué es un ministro del nuevo pacto? Es aquel que se ha convertido de Moisés a Cristo. Es aquel a quien el velo de Moisés le ha sido quitado por Cristo. Es aquel que no ministra conforme a la ley muerta, a la letra muerta de la ley, sino conforme al Espíritu que vivifica. Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido del Señor, no desmayamos. Verso 2: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué más es un ministro del nuevo pacto? Es aquel que ha recibido el ministerio de la gracia. Es uno que ha renunciado a lo oculto, a lo vergonzoso. Es un hombre, una mujer de Dios que no anda con astucia, que no adultera la palabra de Dios. Los ministros del antiguo pacto van desde Moisés hasta Juan el Bautista. Y los ministros del nuevo pacto van desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida maravillosa.
Los ministros del nuevo pacto estamos llamados a predicar y a enseñar el evangelio de la gracia de Dios. Este es el evangelio no de las sombras, sino de las realidades cumplidas en Cristo Jesús. Este es el evangelio sin velo, es el evangelio descubierto. Este es el evangelio que no adultera la palabra revelada de Dios. Esta es la gracia que quita el velo de Moisés. Mi amado y mi amada, tú y yo somos creyentes, ministros, hijos de Dios, del nuevo pacto. Porque la palabra me dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y el versículo 18 concluye de 2 de Corintios 3 con la siguiente verdad maravillosa. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La vida de un ministro, de un creyente del nuevo pacto, es una vida de victoria. Es una vida con dificultades, claro está, con momentos de dificultad, de depresión, de angustia por las situaciones que se viven. No escapamos a los problemas que otros también hoy sobre el planeta están viviendo. Pero amados, somos de Cristo. Y la leve tribulación momentánea que acompaña nuestro peregrinar hasta el momento en que abandonemos este cuerpo y entremos en nuestra mansión eterna, es algo que solamente en nosotros produce un cada vez más eterno peso de gloria. Podemos afirmar que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en Cristo Jesús. Y que teniendo nuestro entendimiento libre del velo de Moisés, estamos confiados y estamos seguros en Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Libertador. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por tu palabra. Señor amado, necesitamos una conversión a Cristo genuina. Porque cuando nos convertimos genuinamente al Señor, el velo de Moisés se quita. Y al quitarse el velo de Moisés, se acaban las maldiciones. Se acaban las condiciones para ser bendecidos. Se acaba la esclavitud, Señor, de los rudimentos, de mandamientos, de letra muerta y para nuestra vida. Porque en ti estamos vivificados y porque tú, querido Espíritu Santo, has estado escribiendo no con tinta, no con cincel y martillo en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón, la verdad preciosa del Evangelio de la Gracia que tú revelaste al apóstol Pablo para gloria nuestra. Y hoy te damos gracias, Señor, por mis hermanos que están entendiendo todas estas verdades, por mi familia y por nuestras vidas, porque en ti tenemos verdadera libertad. Con razón tú dijiste que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud, libres del temor, libres de pensar que si hacemos o no hacemos, nos perdemos o nos condenamos, como se nos dice muchas veces desde el púlpito de la ley.
en donde no hay certeza, en donde no hay seguridad de salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. Y nos declaramos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén y amén. Mis amados, quiero agradecerles de todo corazón su atención. Quiero bendecirles desde esta ciudad preciosa de Armenia donde me encuentro, deseando desde mi corazón que todos ustedes estén ricamente bendecidos. Amén. Amén y amén. Hasta la próxima. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.